¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Vargas, como todos los martes, en la mejor estrategia financiera para no tener pérdidas de capital, no tener pérdidas de nuestra riqueza, o más bien, que es la mejor idea, preservar y hacer crecer. Pero antes de preservar, ¿qué tenemos que hacer? Ser altamente productivos, no ser gastones, consumistas, no desviar nuestro enfoque financiero, no desviarnos
en nuestro presupuesto, no brincarnos la cerca, al menos no más de la cuenta. Yo sé que venimos saliendo un poquito de Semana Santa, pero bueno, alguito nos habremos brincado, no pasa nada. Vamos a corregir la brújula para seguir en esa senda hacia la mejor estrategia financiera, porque es necesario, es urgente, es una necesidad que tenemos que lograr y cumplir. Y el día de hoy no es la excepción, que vamos a estar construyendo ese paso adicional para que vos y yo sigamos en esa línea, en esa estructura, creando una historia distinta en nuestra vida particular, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestras personas conocidas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos mucho por ahí que, aunque a veces quisiéramos cambiar el mundo, ¿verdad?, en muchos aspectos, la mejor forma de hacerlo es cambiando nosotros mismos. Y después ya veremos que va detonando eso alrededor, ¿cierto? Y hoy, por dicha, y gracias al Señor, pues estamos en manos de Andy Torres, en controles, desde Radio Costa Rica, pues logrando esta mejor estrategia financiera desde qué mejor cueva emitiendo este programa que Radio Costa Rica. Y bueno, hoy por dicha también, y gracias al Señor, estamos en compañía de Diego Muñoz, nuestro amigo, terapeuta y psicólogo, con el que vamos a nuevamente a recapitular y a seguir poniendo sobre el tapete esos sesgos cognitivos, esos sesgos emocionales que lamentablemente nos han pasado tantísima factura y nos han hecho perder tantísimo dinero en nuestra vida. Yo tengo 46 años, no quiero sacar una calculadora y empezar a sumar cuánto dinero he perdido yo debido a mis sesgos cognitivos, pero bueno, hoy, por dicha, Diego, es un buen día para efectos de decir, bueno, vamos a hacer un punto y aparte, un borrón y cuenta nueva, y ahora sí, vamos a agarrar nuestras emociones por las riendas y vamos a seguir logrando la mejor estrategia financiera. Diego, un gusto saludarte. Buen día. Buenos días, Evans. Buenos días a todos. Qué lindo estar aquí. Siento que tengo un montón de tiempo de no venir y realmente creo que es como un mes. Sí. No es tanto, pero se hace largo. Y se nos ha hecho largo a nosotros también. Y yo creo que a la gente que nos acompaña todos los días, las semanas, y nos acompañará a futuro, yo creo que está esperando este segundo tiempo para saber manejar nuestros sesgos, que a veces nos ponen un poquito nerviosos. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Voy en control remoto, en automático, Diego? ¿O será que realmente estoy siendo racional? ¿Verdad? Eso es lo complicado de este asunto de los sesgos, ¿verdad? Que es lo que venimos conversando desde aquella ocasión. Sí, es como, yo supongo que todo el abordaje del programa está dividido, digamos, en estrategia meramente financiera y que tiene que ver con orden y con cómo asumir riesgos correctamente, claro, y esta parte humana, que es el vehículo que lleva a cabo la estrategia, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues termina siendo muy completo, me parece, el abordaje de todo lo que vos tratás acá. Y esa es la intención. Y ahorita que me lo estás pintando así, Diego, vamos a ver, tal vez para aplicar la metáfora, un ejemplo a nuestros amigos y amigas, esta estrategia financiera podríamos decir que es un vehículo, ¿verdad? Como decías, un vehículo, un carro, el que tengamos ahí parqueado afuera, pero esas emociones, esos sesgos que a veces nos hacen trampitas, bueno, de pronto son el chofer que va al volante, ¿verdad? Y de pronto nos podrían estar haciendo trampitas, pero para buena noticia, aquí nos ve, esas trampitas realmente nadie nos las hace, nosotros nos las hacemos a nosotros mismos. Nosotros nos las hacemos a nosotros mismos. Ahorita que vos estabas hablando sobre el ser Gastón, no está dentro de los sesgos financieros que vamos a ver puntualmente, pero pensaba mucho en eso, en el control del gasto y la dinámica que tenemos con el gasto, porque, y te lo tiro como para empezar a pelotear un poco estos sesgos, sí, está el tema del merecimiento, ¿verdad? El yo me lo merezco, sí, y es muy delicado venir a hablar con alguien y que dice, es que yo me merezco esto o lo otro. Decirle, sí, te mereces eso, pero que te lo merezcas eso no quiere decir que esto tenga que darse a costa de tu salud económica, porque también te mereces ser sano financieramente, sí, o ser sano en tus pensamientos o con tu estrés. Y si por cumplir el merecimiento que tenemos por un lado y comprarnos el carro que nos merecemos, sí, empezamos a vivir una vida que no nos merecemos, pues está bien jodido el asunto. Entonces hay que encontrar un balance con el gasto, ¿verdad? O sea,
Y también entender que sí, a veces está bien gastar en una comida, en disfrute, claro, en todo, pero es parte del presupuesto. Es válido siempre y cuando esté dentro de un orden pues, lógico. Correcto. ¿Entendés? Y que no actives el merecimiento por tal vez el hedonismo y los gustos superficiales y lo pagues con tu salud. Correcto. Y eso, ahorita cuando me cuentas eso, Diego, yo a veces con los clientes en ese 1 a 1, en ese acompañamiento de vida, muchas veces se los planteo de una forma muy simple. Le digo, mira, tus finanzas son un equilibrio entre lo que quieres y lo que puedes. Porque a veces de pronto puedes, pero no quieres. O sea, conozco personas, pues vamos a ver, con un poder adquisitivo, una liquidez, una cierta riqueza, que podría tener un vehículo, enfocándonos en tema de vehículos, de una gama más alta, más caro, etcétera. Puede, pero no quiere, no le hace sentido. No, sus emociones no se mueven hacia eso. Pero hay otras personas que no pueden, pero sí quieren. Quieren, pero no pueden. Y como quieren, pero no pueden, de pronto se estiran o se brincan un poquito, y como vos decís, de pronto no solamente pierden la salud financiera, sino que pierden la paz emocional. Y después ya están ahí con aquella cuota enorme encima y que se viene el pago y que otra vez y que de pronto me atrasé un día y después 2 días. Entonces se pierde la paz. Y qué terrible, Diego, y acá yo creo que mucho de lo que podríamos encapsular respecto a la buena gestión, no solamente financiera, sino de nuestras emociones, es que al final el resultado o el termómetro, no sé si se podrá aplicar eso, Diego, es, bueno, tal vez el termómetro de mi gestión de los sesgos emocionales en mis finanzas tendrá que ver con ese termómetro de paz, ¿verdad? No sé si lo estoy llevando bien y mejor, tendré un nivel de paz más consolidado, y si los sesgos realmente me están haciendo zancadillas una tras otra, o yo mismo me estoy haciendo zancadillas, ¿será que estoy perdiendo mucho la paz? ¿Será un buen termómetro esa paz para ir midiendo realmente si estoy dominando los sesgos o los sesgos me están dominando a mí? Yo creo que la paz es un termómetro en general, creo que es el termómetro más adecuado para todo, me explico, en la vida, en general, relaciones, manejo del dinero, manejo del estrés, desenvolvimiento en el trabajo. La paz siempre termina siendo como pues el termómetro que nosotros deberíamos aspirar. Ahora, tenemos que buscar muy bien en nosotros si nuestra paz se está confundiendo un poquito con un confort tal vez dañino. ¿Me explico? Okay, claro. O sea, puede ser que a mí me dé paz si no sé nadar y digamos que necesitara nadar, me dé paz no meterme a la piscina. Ajá, okay. ¿Me explico? Sí. Sí. Me sienta más en paz no haciéndolo, pero bueno, ahí es donde tenemos que entrar a cuestionarnos si esa paz nos hace bien o es una paz más relacionada con el confort o con el miedo o con la evitación. ¿Me explico? Tiene que pasar un montón de filtros de conversaciones con nosotros mismos, conversaciones con otros y ver por qué las cosas que nos dan paz nos dan paz. ¿Me explico? Ajá. Entonces, por ejemplo, en términos económicos puede ser que a mí me dé paz no sacar la disciplina para hacer el presupuesto, o no invertir, o no tal vez educarme financieramente. Estoy más en paz, estoy más tranquilo en el sillón de mi casa, consumiendo cuestiones pues más superfluas o que demanden menos de mi pensamiento. Menos esfuerzo. Exactamente. Que aprender a nadar. Pero no me doy cuenta que, por otro lado, esa paz que yo estoy buscando ahí está sacrificando otra paz de pues no sentirme satisfecho con la vida que vivo, o no poder acceder a cosas que tal vez son importantes para mí acceder o realizarme. Vos lo dijiste ahora muy bien. Se trata de ordenarnos y ser productivos y ir edificándonos para hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento en el que lo tenemos que hacer. O sea, hacer el gasto que vayamos a hacer después de ordenar. Invertir después de revisar nuestras finanzas, nuestro presupuesto,
y ir teniendo paciencia en nuestro proceso. Nosotros somos súper impacientes en nuestros procesos, sí. Y eso hace que pongamos jueves antes de lunes, ¿me explico? Sí, sí. En el orden de las cosas que vamos haciendo. Pasa muchísimo. Y yo creo que ahí es donde nos tropezamos. En ese desorden es que entran todos estos sesgos que muchas veces hacen que adelantemos pasos o tomemos decisiones desde lugares inadecuados. Sí, y eso que me comentas me hace mucho sentido porque cuando me dices, perdemos la paciencia, Diego, ¿cómo? Vamos a ver, cuando empezamos a escarbar, y tal vez recapitulando un poco de los primeros momentos en que conversamos de esto acá en el programa, notábamos que, vamos a ver, que esos sesgos de pronto es más posible que nos pongan a tropezar cuando nos volvemos menos analíticos y somos más intempestivos, ¿verdad? Más sanguíneos, más reactivos y queremos reaccionar o actuar más bien de forma más rápida, ¿verdad? Y es cuando de pronto decimos, no, ya lo analicé, ya lo pensé y sí se puede hacer. Sí me lo compro. Sí, no voy a morir por este gasto, no voy a quebrar, no, ¿verdad? No pasa nada. Ahí me acomodo. Sí, entonces ya lo digerí y tal vez, como vos decías, tenemos una cierta paz porque ya lo digerí, ya lo pensé, ya lo medité. Claro, ha durado 2.37 segundos, ¿verdad? Analizando y tus sesgos de pronto te están excusando de que sí, esa es la solución. Podés hacer ese gasto, esa compra, esa inversión, porque es que pinta también que es que nada malo podría salir, ¿verdad? Pero no estás viendo toda la fotografía completa. ¿Por qué? Porque de pronto si queremos hacer un análisis mucho más acelerado, mucho más impaciente, de ahí realmente no estamos haciendo un análisis integral, viendo, como siempre lo digo, toda la fotografía, y ahí es cuando viene después el ayayay, ¿verdad? Y ahora, bueno, de hecho, ahora le estaba comentando a mi hija menor está aprendiendo a manejar. Es todo una aventura, ¿verdad? Enseñarle a manejar a mi hija menor, muy interesante. Y yo le comentaba algo que yo dije, ahora le voy a contar a Diego, porque me llamó muchísimo la atención y yo creo que es una forma muy gráfica de decir, bueno, ¿qué está pasando en mi vida financiera con este asunto de los sesgos? Vi un videíto corto, ¿verdad? De estos de redes sociales, donde fue aquí en Costa Rica, donde, bueno, había una presa, ¿verdad? Vehicular, estaba alguien dando paso ahí, había, ¿verdad? Como un tráfico, digamos ahí, lento. En algún momento, un vehículo, un Hyundai, el Antra o qué sé yo, un sedán, ya le dan paso, empiezan a fluir los vehículos. Cuando le toca a él, se hace salir del carril para poder, digamos, evadir. No sé si había un hueco, algo estaba pasando ahí, están haciendo, no sé si un trabajo en la vía o qué sé yo. Él, para evadir aquel asunto, puesto que todos los vehículos ya están avanzando, se sale de carril y no se fija que al lado izquierdo viene una motito, un motociclista. Claro, él con toda la confianza del caso dice, aquí hay paso regulado, pero ya dieron paso, ya toda esta fila está avanzando, yo estoy en esta fila, voy avanzando, todo el mundo va haciendo aquí el chanfle, ¿verdad? Se sale de su carril y hace el chanfle para seguir. Es lo más normal, todo el mundo lo está haciendo, yo también lo hago, pero ahí la mala coincidencia fue que él, a la hora de hacerlo, le tocó que venía un motorizado en la izquierda, y claro, será en el punto ciego, de pronto no lo logró ver, y ¡plá! Ahí está, ahí quedó, el muchacho tirado de la moto, el tránsito ahora sí bloqueado, ¿verdad? Entonces yo digo, es que eso es lo que puramente nos hacen los sesgos cognitivos, la manipulación de estos sesgos a nuestras emociones, cuando de pronto no estamos analizando toda la realidad y no estamos viendo que se nos va por el punto ciego, y después es ahí donde viene el ayayay financiero, ¿verdad? Cuando estudiamos sobre estos sesgos, uno de los grandes expositores de esto es un psicólogo que se mezcla con la economía, que es Daniel Kahneman. Y él habla de los sistemas operativos que nosotros tenemos a la hora de pensar. Hay un sistema operativo que es el que está activo, que es el más práctico, el que decide rápido, y está el otro que es más analítico. Ese nos da pereza activarlo, nos desgasta. ¿Por qué, Diego? Porque el ser humano
el fin máximo del ser humano en todas las áreas es la satisfacción. La satisfacción. Es la satisfacción. Por eso ahora estabas hablando del hedonismo. Exactamente. Pero eso es la satisfacción en lo superficial, pero también en lo profundo. O sea, nosotros buscamos siempre satisfacernos, a veces desde las formas más nocivas, a veces es haciéndonos cargo de cosas que no nos tenemos que hacer cargo, o trabajando de más, porque en algún lugar de nuestro cerebro nos sentimos satisfechos con imaginarnos a nosotros o visualizarnos a nosotros mismos como demasiado buenos, demasiado productivos, demasiado cargas, y pagamos un costo altísimo. Okay. Entonces, las cosas que no están como aterrizadas no nos generan satisfacción a nosotros. Okay. Entonces buscamos aterrizar y llegar a conclusiones rápidas siempre, para no pasar por ese proceso de no tener una decisión tomada que nos genera mucho estrés. Entonces aceleramos conclusiones y buscamos mecanismos para llegar a conclusiones más rápido, para quitarnos ese peso de encima. Ese ruido. En ese proceso muchas veces nos llevamos en banda nuestra salud, a otras personas, nuestra plata, todo, y lo que buscamos es calmar la ansiedad que nos genera no tener una decisión tomada. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es darle tiempo a las decisiones, un tiempo activo, no es un tiempo estancado, no es esperar sentado. Sí, no es esperar sentado viendo a ver si te llega una iluminación del aire o por ahí. Exacto, movete, analizá, estudiá, conversá, rebotá ideas, pero entendé que las decisiones ocupan tiempo para ser maduradas, ¿me explico? Y aprendí a vivir con el tiempo de tener todavía decisiones sin tomar. Ok. En stand-by, no pasa nada. No pasa nada. Es parte, o sea, más bien es saludable. Sí, aprendí a entender que además esta cuestión de sentir que decidí es una ilusión al fin y al cabo, porque vos podés sentir que decidiste algo, pero es una ilusión de control falsa, no sabes las variables que van a pasar después de que vos decidas, ¿me explico? Y no sabes si tu decisión realmente va a tener los efectos que vos querés que tenga, ¿me entendés? Entonces la gente piensa que decide, se precipita a la hora de tomar decisiones y eso le causa un alivio hasta que choca con el muro y busca otra decisión, le causa un alivio y choca con y ahí pasa como un abejón de mayo, haciendo alusión a los tiempos que corren, sí, a los bichitos de moda. Entonces es aprender a tener paciencia en el análisis, aprender a tener paciencia en los procesos, una paciencia activa, reitero. O sea, ponete a pensar, ponete a analizar, rebota ideas, pero no te apresures a llegar a conclusiones. Eso es importantísimo en las finanzas. Qué totalmente. Bueno eso, Diego. Cuando me cuentas que, vamos a ver, que en esa psicología, en esas emociones, en ese autopercibirnos de que estamos analizando y tomando decisiones, a la hora que buscamos esa satisfacción por así decirlo, por este trillo, por este camino, Diego, de pronto será que, vamos a ver, que a la hora de que no nos ponemos más analíticos, sería porque ya yo sé que si tomo este otro trillito, de pronto me va a generar algún dolor, por así decirlo, o alguna incertidumbre, o algún daño a mi autoestima, qué sé yo, porque estoy pensando, digamos, uno de los sesgos que conversamos la vez pasada tiene que ver con ese exceso de confianza, que podríamos resumirlo y ampliar un poco en casi que una arrogancia integral, ¿verdad? Pero claro, esa arrogancia integral implicaría que yo tengo mucha autoestima, mucho ego, yo soy toda, ¿verdad? No me digas nada porque ya yo me lo sé. Entonces, normalmente busco satisfacción a través de esta manera de resolver, tomar decisiones y buscar mi satisfacción, porque yo sé, y tal vez, no sé, no volteo a ver hacia allá, porque sé que si volteo a ver hacia allá y camino por ahí, de pronto eso va a dañar mi exceso de confianza. Claro, o sea, ligándolo con esto que estamos hablando, este exceso de confianza muchas veces es un exceso de confianza por prepotencia pura y absoluta, pero muchas veces es por evitación del estrés. Entonces prefiero confiar mucho en
en que yo tengo la razón, en que yo sé cómo son las cosas, para no abrirme a ningún tipo de cuestionamiento externo que venga a quitarme a mí paz, porque prefiero no ver otros puntos de vista, no ver otras alternativas, porque eso me pone a pensar de más, y pensar de más me desgasta mucho y me aleja de la satisfacción, que es lo que yo más busco. Entonces, este exceso de confianza puede ser por prepotencia pura y porque de verdad ni siquiera tengas conciencia de esto, o puede ser porque el abrirte a información nueva te desgasta tanto que preferís solo ver así tu camino y tomar decisiones a partir de tus autorreferencias y no pasar por el estrés y la preocupación y el desgaste mental y dialéctico de meter información nueva en tu sistema mental. ¿Me explico? Claro, y me gusta mucho, digamos, ese enfoque respecto a decir, bueno, vamos a ver, vamos a ponerle a la gestión de nuestros sesgos, de nuestras emociones, de nuestras finanzas, porque aquí estamos haciendo un collage, ¿verdad? Ese elemento de análisis, ampliar la paciencia, y acá tal vez voy a contarle un poco a la gente, pues, con la que conversamos todos los días, todos los meses, desde hace años, y que ya nos conocen, pero aquellos que no nos conocen, contarles que esa paciencia, o sea, nosotros somos aliados, votamos a favor de esa paciencia. ¿Por qué? Porque pueden ir a nuestra página evansvargas.com, donde yo les cuento que yo no hago pushing de ventas. A mí me encanta la idea de que te tomes el tiempo para que analices, revises, escarbes, compares, y cuando se dé el tiempo en que se quiere y se puede, ¿verdad?, se va avanzando en las finanzas, se va avanzando en esas decisiones cruciales. Y lamentablemente, y yo discrepo, de acá algunos me pelearán, discrepo mucho con la industria en general, a la hora, digamos, el comercio en general, porque siempre nos está haciendo pushing de ventas, ¿verdad? Siempre te está metiendo un producto, un bien, un servicio hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Dame un momento, ¿verdad? Calma, dame un momento, porque yo estoy revisando, estoy analizando, quiero ver toda la fotografía completa antes de tomar una decisión, ¿verdad? No es ya. Y bueno, hay una buena noticia en el sentido de que si quieres llevar tu estrategia financiera de una forma solvente, resolutiva y con paciencia, sin que te hagan pushing de ventas, pues podemos ir conversando sobre eso. Y también, Diego, vamos a ver, todo esto que me cuentas me recuerda mucho a mí. No sé si lo hemos conversado, creo que de manera particular, y yo les he comentado acá a la comunidad que yo, siendo veinteañero, veintitantos años, claro, yo desde muy joven, ya yo y mi esposa, que ya tenemos 30 años de andar juntos, éramos muy chiquillos. Nosotros somos papás desde los 20 años, a los 21 ya había nacido nuestra hija mayor, y yo en esa década de veintitantos, yo lo digo acá, pero yo, ¿verdad? No, aquí no lo estoy diciendo nada a nadie, Diego. Yo era un imbécil financiero, ¿verdad? Aquí, para que la gente no se insulte, yo no sé si habrá alguien más por ahí que sea un imbécil financiero, yo no lo sé, yo, ¿verdad? Por aquello. Entonces, eso que cuentas respecto a esa persona que de pronto, incluso en mi caso particular, más extremo, yo sabiendo que mi esposa me está advirtiendo con toda una sensatez y sabiduría, porque dice la palabra, ¿verdad? Hay que decirlo, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Claro, yo estaba, como vos decías ahorita, yo estaba enfocado en mi sabiduría, mi conocimiento, mi estrategia, yo lo sé, no te preocupes, que yo tengo, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. No me digas nada es que quebré, quebré y quebramos. Ahora estabas diciendo algo muy interesante, es que si no tenemos atención y cuidado con esos sesgos, con esas arrogancias, con esos excesos de confianza, que es ese primer sesgo, y creemos que somos el Chapulín Colorado, ¿verdad? Es que no te llevas solamente tu vida, tus finanzas, tus emociones, sino te llevas en la banda lo que puedas tener por delante. Y en mi caso, no solamente yo quebré en aquel momento, no, quebré yo, mi esposa y mi chiquillo, ya yo tenía 3 hijos, ¿explico? O sea, quebramos. Entonces, o sea, este tema de los sesgos cognitivos, emocionales, en la gestión de las finanzas, Diego, no es un temita.
No es un temita. Y creo que recae en eso. Pensar, analizar. Estamos tan poco acostumbrados. Nosotros creemos que pensamos mucho. Realmente lo que hacemos es ejecutar estrategias para adquirir satisfacción, pero un análisis profundo, un análisis sesudo, nos cuesta mucho. Y tenemos que someternos a muchos confrontamientos con nosotros mismos para llegar a conclusiones de verdad pues bien organizaditas. Nada más para antes de entrar con el sesgo siguiente. Ahora que hablábamos de la paciencia, ayer me pasó y lo tengo fresquito, pero me pasa mucho. A inicios de abril me escribe un paciente desesperado que necesitaba una cita conmigo. Lamentablemente no tenía como un espacio para ofrecerle, hasta ayer lo atendí. Okay. Le dije, mira, si se me desocupa algo, te atiendo, pero ahorita no tengo un espacio. Pero yo estaba esperando la cita de él porque es un tipo bastante equilibrado y lo vi muy desesperado. Claro, eso es preocupante. Sí, claro, y entonces, pues él no quiso entrar mucho en detalles y le dije, bueno, en la cita lo hablamos, pues la cita llegó ayer. Y llegamos ayer y yo me siento con él y lo primero que le pregunto es, ¿cómo estás? Y casi digo el nombre, ¿cómo estás? Y le digo, ¿qué pasó? Contame. Y se me queda viendo él y me dice, no me acuerdo. Ok. No sé por qué fue que te busqué. Y pensé en el poder del tiempo. ¿Me explico? Okay. O sea, ese problema que lo tenía él tan desesperado, el tiempo pasó y ya ni se acuerda de qué problema era. Sí. ¿Me explico? Tan preocupado al punto que una persona muy equilibrada está zafado. Y a eso hablamos de que muchas veces las cosas sin solucionar nos causa mucho estrés y a veces precipitamos soluciones. Okay. Y esas soluciones no son soluciones, simplemente son factores que nosotros utilizamos para alivianar nuestro estrés de no decidir. Sí. La vida de él estaba súper bien, no me contó de necesariamente ninguna tragedia, ejecutó cambios en su vida sin presionarse, y ese elemento que lo tenía tan estresado ese día que me escribió, ni lo recordaba. Ni lo recordaba. Wow. ¿Cuántas veces nosotros nos iremos a decidir en función de cosas que si solo damos espacio y tiempo, las vemos desde otro lugar o inclusive hasta dejan de ser importantes? Imagínate. Entonces, sí, qué impresionante cómo es nuestro cerebro, Diego. O sea, cómo son nuestros cerebros, nuestros pensamientos, no sé cuál es la terminología, vos sos ¿verdad? Pero, o sea, esas jugadas, esas imágenes, esos monstruos que nos pinta de pronto nuestro pensamiento, emociones, nuestro cerebro, y al final, no era un monstruo en el closet, no, era un gancho mal puesto, con un trapo ahí, y parecía un monstruo, pero no era un monstruo, ¿verdad? Y realmente, como vos decís, gestionando, ni siquiera es que gestionando la solución, es gestionando el tiempo, de pronto te aparece la solución, con paz, con calma, con serenidad, y algo totalmente resolutivo, no reactivo, con cariño, con paciencia. Y bueno, y seguramente por eso es que dicen que el tiempo sana muchas cosas, ¿verdad? Totalmente, el tiempo, inclusive nosotros los psicólogos, yo cada vez me convenzo más que, por lo menos los que somos psicólogos clínicos, nosotros le ayudamos a las personas con herramientas para que solucionen sus problemáticas, para que se conozcan, para que se autoanalicen, pero tenemos que entender también que hay un elemento que no controlamos y que por lo general termina acomodando las cosas mejor que nosotros los psicólogos y mejor que las personas en general, que es el tiempo. O sea, entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas mientras el tiempo viene y termina de moldear ciertas cositas. Tratamos de que avancen, tratamos de que modifiquen cosas, de que se cuestionen, de que busquen una vida más saludable para adentro, pero entendiendo que el tiempo es el que le da a las cosas por lo general pues un contorno armónico, ¿me explico? Claro. Y termina puliendo todo de una manera pues
perfecta siempre. Sí. Me imagino como ese caudal de los ríos donde a veces el asunto se ve un poco desordenado, pero al final, después de los aguaceros, después de un poco de caos, viene un tema de aguas serenas, todo se ve como más armónico, todo más reverdecido, ¿verdad? Y yo creo que... Y bueno, ¿qué te parece, Diego? Si vamos, no sé si nuestro maestro en controles nos permite ir a un pequeño break para volver, y me gustaría retomar aquella idea de decir, bueno, seguramente muchas personas hoy y en el futuro se van a estar preguntando, sí, yo soy esa persona que ando tropezando y dando tumbos como abejón de mayo, con mis sesgos cognitivos y mis finanzas tirando para todo lado. ¿Cómo hago para ir al espejo a mirarme y a decirme, Evans, calma, vamos a hacer esto, aquello, lo otro? Pero bueno, ya casi volvemos. Cuando decimos máxima certeza, nos referimos a la gestión patrimonial desde las finanzas saludables, que te permite alejarte de incertidumbres y miedos al ahorrar e invertir. Porque dejar de ahorrar e invertir no te resuelve nada. Lo que te resuelve es la información franca, el educarte respecto a los mercados, la diversificación en soluciones probadas, con las que minimizas riesgos al tiempo que maximizas ganancias. Tenemos ya muchos asuntos mucho más complejos que atender en nuestra vida, como para, además, complicar nuestras finanzas. Sé que estarás de acuerdo conmigo, por eso te invito a conocer, en escasos minutos, nuestra visión. Luego ya podremos iniciar o mejorar tu gestión patrimonial. Nos vemos. Estamos en mayo, construyendo la mejor estrategia financiera en 2025, y lo digo porque no sé si me vas a estar viendo juntamente pues con quien estamos por acá, Diego Muñoz, que nos acompaña, editor de Controles, y este es un día especial porque ciertamente es mayo del 25 y no sé cuándo nos vas a estar pues viendo, hoy, dentro de una semana, un mes, dentro de 5, 10 o 20 años, porque esto va a quedar aquí en el aire, en internet, ¿verdad? Que dicen que las cosas no se desaparecen de internet. No soy técnico en eso, pero eso es lo que dicen. Pero lo que queremos es dejarte una buena noticia, que cuando andamos en mayo o en cualquier otro mes, como abejones de mayo, dando tumbos en nuestras finanzas y nuestras emociones, y no logramos asentar nuestro presupuesto, nuestro fondo de imprevistos, o paraguas financiero, como José Ángel Muñoz de la Academia Financiera nos ha aconsejado llamar, cuando no logramos aterrizar pues, una estrategia para acumulación o colocación de capitales, bueno, es porque de pronto tenemos que mirarnos al espejo y decirnos, bueno, punto, freno, calma y vamos de nuevo. Pero a la hora de ir de nuevo, Diego, necesitamos decir, bueno, ¿y cuál es esa receta que debería, esos tipsitos que debería yo tomar en cuenta a la hora de frenarme y decir, un momento, vamos a recapitular, vamos a hacer un punto de quiebre y vamos a hacerlo mejor, vamos a hacer todo nuevo? Porque bueno, cuando yo quebré, te soy franco, y así se lo digo muchas veces a las personas, vos no puedes ahorrar o invertir porque la persona que puede ahorrar e invertir todavía no sos vos. Esa persona tiene que evolucionar, tiene que entrar en un proceso de conversión de vida para llegar a ser aquella persona que puede ahorrar e invertir. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de cambio, de conversión, de evolución, Diego? Pues para ir en ese paso a paso. Y hoy estamos justamente con Diego Muñoz conversando sobre el tema de los sesgos. El primer paso, como ya lo hemos dicho varias veces, es revisarnos nosotros a nosotros mismos y ver, en este caso, en cuál de los sesgos nosotros tal vez nos acomodamos más. Entonces, la revisión de nosotros, la revisión de nuestras motivaciones, la revisión de nuestro entorno,
y dotarnos de información y de gente que nos acompañe en el camino, básicamente es la receta. Cuando decís en cuál sesgo nos acomodamos más, yo le pondría, no sé si se permite, le pondría una connotación negativa. O sea, ¿cuál sesgo nos está afectando más? ¿Se vale? Sí, ¿cuál sesgo cuando digo nos acomodamos más, mentalmente lo visualizo más bien como un hueco en el que caemos y el que nos cuesta salir. Pero sí, no necesariamente que nos acomodemos es que nos hace bien. O sea, entonces, ¿cuál sesgo nos aprisiona más? Tal vez podríamos decirlo así. Y ahora has mencionado varios elementos, pero uno que has subrayado, y lo rescato porque es parte de nuestro quehacer, Diego, estás mencionando el término acompañamiento, ¿verdad? Y vamos a ver, si yo todos los días trabajo, y mi trabajo todos los días y todas las semanas y meses y años, es dar acompañamiento a aquellas personas que nos contactan, nos buscan, porque requieren de ese acompañamiento para mejorar su estrategia financiera, y claro, imagínate, digo yo, ¿cuánto más necesitaríamos un acompañamiento para efectos de decir, bueno, cómo mejoro mi estrategia emocional, la gestión de mis emociones, de mis pensamientos, de mis traumas, de lo que me pueda estar limitando, o sea, tantos aspectos, ¿verdad?, en la parte psicológica. Y bueno, yo pues, más allá de como amigo, pues yo te podría recomendar, pues justamente como eso, como terapeuta, como psicólogo. ¿Por qué? Porque, no sé si me equivoco, pero yo creo que este tipo de batallas costaría bastante más darlas solo, ¿o me equivoco? Definitivamente. Solo vos no podés, vos ocupás, para verte ocupás por un reflejo como de un espejo, de alguna manera. Y si ese espejo... Objetivo. Sí. Objetivo, ¿verdad? Un espejo objetivo y con información pues diferente a la que puedes encontrar en la mayoría de la gente que te rodea, ¿me explico? Entonces, un espejo que esté dedicado a verte a vos, a analizarte a vos, a entenderte a vos. Y todos estos sesgos, como ya lo mencionamos en programas anteriores, y no quiero como recaer ahí, porque como hablábamos ahora, el tema es súper amplio y nos podemos ir peloteando este tema por programas y programas y ocupamos aterrizarlo. Pero estos sesgos están, básicamente son producto de nuestra historia, de nuestra crianza, de quienes nos rodean, de cómo crecimos, de qué nos hizo sentir bien, qué nos hizo sentir mal, y ocupamos revisar todo eso con alguien. Entonces me hace mucho más sentido, porque bueno, vamos a ver, si yo, y le envío un saludo y besos y abrazos a mami, si yo voy y le pregunto a mami, mami, tal cosa respecto a mi persona, respecto a lo que yo hago, cómo lo hago, no, o sea, mi mamá me pone en un pedestal y solo besos y abrazos y cariños y solo cosas lindas y positivas me va a decir. Pronto no me va a mostrar un espejo objetivo de lo que realmente yo debería estar buscando escuchar. Sí, yo creo que el acompañante, ya sea en temas de salud financiera, en temas de salud emocional, mental, psicológica, el acompañante termina siendo como una visión más alejada, sin afectos sobre vos necesariamente, que puede recopilar la información de la opinión de tu mamá, recopilar la información de tu esposa, recopilar la información de tus amigos, la información de vos mismo y crear, pues de alguna manera, algo más compuesto y más fidedigno a una opinión real sobre vos. ¿Me explico? Y te puede decir, bueno, mira, tu mamá dice esto, pero tu esposa dice esto, ¿cómo podemos venir y equilibrar en la balanza estas dos opiniones? Sí. Y la opinión tuya, además. Claro. ¿Cómo hace contrapeso? Y empezar a jugar con eso. Ese proceso, a mí, que trabajo en esto, se me hace riquísimo, pero como hablábamos antes, a mucha gente la pone a pensar mucho y le da pereza, y le estresa, y la pone mal, y hay veces que yo tengo citas con pacientes y que para mí son riquísimas en cuanto a análisis e información, y hablo con el paciente a la cita siguiente y me dice, salí fatal de aquí, no tuve paz, porque se abren portales de información infinitos. Sí. Cuando vos aprendes a tener paciencia en esa exploración, llegas siempre llegas a
a un final que te genera mucha armonía porque realmente logras poner todas las cositas en orden y eso te hace proyectarte hacia cualquier aspecto en la vida de una manera más eficaz. Sí. Y vamos a ver, me encanta cómo digamos, pinta la fotografía de ese proceso, porque, Diego, vamos a ver, cuando yo converso con las personas, muchas veces se vuelve una conversación, vamos a ver, en cierta manera muy íntima. Uh-huh. O sea, personas que te cuentan, no sé, cosas muy íntimas respecto a qué ha pasado en su familia, qué ha pasado con su pareja, personas que han pasado por procesos de divorcio, de viudez, de orfandad, de quiebras, de estafas, o sea, hay tantos elementos íntimos, ¿verdad? Y que, como bien lo decías, es que a veces las personas tenemos un algo, ¿verdad?, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro ser, y decimos, voy a ponerlo aquí, ¿no? Después voy a ponerlo aquí, y andamos con esa cosa en la vida, y ciertamente que es como no sé, como un estorbo, pero es parte de la vida, ¿verdad? Pero y no lo sabemos gestionar, digerir, como vos decías, armonizar, porque es que no lo podemos sacar de la fotografía. No, ya es parte del collage de la vida. Pero ¿cómo lo armonizo, cómo lo gestiono de mejor manera? ¿Para qué? Para que pues mis sesgos, pues, no sé, bajarles un poco el volumen a esa voz interna, a esas inclinaciones, ¿verdad? De decir, bueno, porque es que, vamos a ver, tantos casos que he conversado y que he atendido, creo que lo he mencionado acá en el programa también, personas que yo he visto, te soy franco. Por ejemplo, recuerdo el caso de una profesional de muy alto ingreso que en su momento le colaboramos con una refundición de saldos de tarjeta. En aquel momento le refundimos un poco más de 30 millones. Era la última refundición, que ya, o sea, porque su capacidad de pago ya estaba más que desbordándose. Y esa refundición la logró gracias a la fianza de su mamá, ¿verdad? O sea, entonces ya no era ella solita, ya toda aquella bola de nieve ya se enganchó con alguien, ¿verdad? Ya se llevó a alguien más ¿verdad? Uh-huh. A su mamá. Y también, en algún momento, con otra persona también de un perfil muy similar, en algún momento le limpiamos sus tarjetas y en año y medio ya tenía 12, 14 millones otra vez en sus saldos de tarjetas. Es que tenemos algunas cosas, ¿verdad?, que nos generan algunas inclinaciones reactivas, no analizadas, que no nos permiten, como os decía, asentarnos y ahora sí, pues hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. O sea, no. Esta persona, te aseguro que cuando se dio cuenta ya tenía 14 millones otra vez arriba, sí, después de todo el trabajo que había hecho. Sí. ¿Me explico? Entonces sí, es un proceso de revisión para pues, saber cuál es el vehículo que nosotros conducimos, ¿me explico? Uh-huh. Que somos nosotros mismos. Exacto, sí. Y pues aspirar a ser menos erráticos en nuestras decisiones, en nuestros caminos, y dejar de hacer reprocesos y dejar de repetir patrones y, bueno, pues en fin, conocernos y no caer en estos sesgos. Correcto. Ahora que estabas mencionando, y bueno, si te parece bien, como que vamos aterrizando en esa parte, otro ilusión de control, porque no sé si a todo el mundo le pasa. Yo cuando me veo en el espejo, yo me veo no tan gruesito, no tan en sobrepeso, pero cuando veo videos y fotos mías, yo le digo a mi esposa, por Dios, ¿será que estoy tan gordo? Eso es lo que yo reacciono y digo a mi esposa. Y bueno, si voy a la báscula, yo creo que ahí tengo alguna cierta confirmación, ¿verdad? Pero es que a veces cuando nos miramos al espejo, pero no de forma objetiva, de forma subjetiva, yo creo que también nos podríamos estar haciendo trampillas, ¿no? Y excusando algunas cosas, en mi caso el sobrepeso, pero en la parte emocional, financiera, yo creo que, vamos a ver, a veces podríamos pensar, y podría ser también un sesgo, que sí nos estamos mirando al espejo, y de forma objetiva, y no, realmente no estamos haciendo tan bien la tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es importante que las personas pues sepamos eso, para dar esos giros de timón, y bueno, buscar acompañamiento, ¿verdad?, para mejor hacer la tarea. Tal vez para ir aterrizando, porque el tiempo acá se va volando, Diego, podríamos conversar
en detalle sobre esta segunda ilusión óptica, digo yo, del sesgo de ilusión de control, que es, bueno, mucho de lo que también uno nota mucho en el día a día, de pensar, como vos decías ahora, de que es que estamos tomando decisiones bastante, digamos, con todos los aspectos mapeados y controlando, y de pronto nos está yendo muchas cosas de la mano. Pero en el día a día es que realmente, más bien es de muy pocas cosas que tenemos control, ¿no? Casi de nada. O sea, yo cada vez me convenzo más, partiendo del hecho de que en este momento puede caer un meteorito, o que puede caer una pandemia, o que podemos salir de aquí y pasar una tragedia, o que pase también algo maravilloso y que no lo teníamos mapeado. Es casi un hecho que de lo único que nosotros tenemos control es de nuestras intenciones, ni siquiera el resultado de nuestras intenciones, sino de simplemente qué quiero hacer, y de acuerdo a lo que yo quiero hacer, voy a direccionar mis esfuerzos hacia allá. ¿Me explico? Entendiendo que hay una variable gigantesca que no controlamos, que tiene que ver con otras personas, en el caso de la plata, con mercados, con el precio del dólar, con lo que pase, todo eso. Entonces, esta ilusión de control, que es el segundo sesgo al que le vamos a entrar, aunque sea un poquitito, básicamente tiene que ver con esta ilusión que tenemos nosotros a veces de pensar que porque tenemos claro una idea, eso genera un control sobre todas las variables que están fuera de nosotros. ¿Me explico? Y que no va a pasar nada que se nos salga de lo ya preestablecido en nuestra cabeza. ¿Me explico? Básicamente es entender que lo único que nosotros podemos controlar es nuestro plan, y cuando nosotros tenemos bien establecido nuestro plan, dotarnos de información para saber un poco el camino, pero aún llenos de información, siempre hay imprevistos que nosotros no podemos jugar a controlarlos porque realmente no los tenemos. Nunca vamos a tener alcance. No. Nunca vamos a tener alcance. Con mercados, ahí vos podés tal vez explicarnos más sobre tendencias que tienen las personas a veces a hacer inversión y pensar que tienen controlado todo el mercado y todas las variables del mercado, solamente porque son ellos, porque sí. Entonces... Y eso es muy, vamos a ver, es muy lamentable cuando uno se topa ese tipo de casos, Diego. Lamentable, a veces doloroso, y vamos a ver, a veces el tema de la información es muy sensible en este tipo digamos, de sesgos. ¿Por qué? Porque, claro, partimos del hecho de que tenemos máximo control porque conocemos muchísimo el ámbito, el producto, como decías, el mercado, no sé, conocemos nuestra experiencia, entonces tenemos muchísimos, o casi todos los aspectos controlados. Pero, y vamos a ver, acá podríamos subrayar experiencias de años, y tal vez ni de años, de décadas. Un ejemplo muy clásico que yo puedo anotar y muy fresco, que hasta el día de hoy todavía lo tenemos, ¿verdad?, clarísimo, es lo que sucedió, por ejemplo, con Copeservidores, ¿verdad? La caída de Copeservidores el año pasado. Pudo haber habido mucho sesgo de control, esa ilusión de control en muchos ahorrantes e inversionistas. Pues yo me topé con no pocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, uno, tenían clarísimo y estaban plenamente confiados, ¿verdad?, de que todo eso que ellos sabían y conocían, eso era tal cual. Y eso era el marco de su información, de su conocimiento, de lo que controlaban. Y fuera de eso, no iba a pasar nada extraordinario, porque es que fuera de eso, de pronto no había nada. Y ya como lo hemos compartido, ese tema de la información en este sesgo, que en el tema de inversiones, de ahorros, tiene que ver mucho con esa información que la persona con la que cuenta o con la que no cuenta, ¿verdad? Porque bueno, te cuento dos experiencias. Una de estas personas, una persona pues ya un poco mayor,
para sorpresa mía, y creo que en algún momento lo he mencionado, él me comentó algo que a mí me dejó frío. Él me dice, Evans, es que yo pensé que estos dineros tenían respaldo estatal. Claro, él sentía que aquel capital colocado en esta cooperativa está tan controlado, tan, ¿verdad? O sea, pensando en que podría salir mal, porque en el máximo extremo, ¿verdad?, había respaldo estatal, como si fuera uno de estos bancos públicos. También, pues, conozco el caso de una persona, y bueno, podríamos enumerar más casos, pero bueno, de una persona que colocaron en una inversión en renta variable, en offshore, fuera del país. Y yo le decía, y todavía se lo sostengo, yo digo, mira, es que a mí no hubiera hecho sentido colocarte en renta variable. Vos te colocaste en renta variable porque el marco de información, lo que controlabas, no era la fotografía completa, ¿verdad? Ahora que ya ves la fotografía completa y ya estás viendo que en renta variable puedes tener minusvalías, ¿verdad?, cuasi pérdidas, entonces coincides conmigo en que no deberías de estar ahí, pero ya estás ahí, el dinero está ahí, ahora, ¿verdad?, como dicen los abuelos, ahora, ¿cómo es?, cuando se sube a la mula, ¿verdad?, hay que avanzarle. Igual, otro cliente que colocó un alto capital fuera del país y pensó que era renta fija. En cierta manera sí es renta fija, pero no es la renta fija que la persona pensó que era renta fija. Entonces, vamos a ver, esa percepción de esa ilusión de que todo está bajo control porque ya lo sé todo, lo comprendí todo y tengo toda la información y esto es lo que es. Pero al final de cuentas, había alguito que no estaba en el marco que cambió todo el dibujo, ¿verdad? Es el marco de conocimiento y nosotros adquirimos control a partir de lo que conocemos y muchas veces pensamos que lo que conocemos es un todo. Sí. Y no vemos pecado capital, que afuera de ese marco de conocimiento hay otras cosas también, siempre. Sí. En algún momento, reitero, lo dije la vez pasada que estuve, en algún momento te tenés que detener, ¿verdad? O sea, en algún momento, sí, está bien que te informes, está bien que vos expandás un poco tus conocimientos, que cuestiones tus conocimientos, tus formas de pensar, y que evalúes y que hagas una exploración suficiente como para tener bastante información. Pero en algún momento vas a tener que igual decir, ok, ya tengo toda esta información y hay cosas que tal vez no sabré. Traté de informarme lo más que pude, pero en algún momento tengo que detenerme en la exploración porque si no se hace esta cuestión de parálisis por análisis, ¿me explico? También. O sea, entonces tenés que explorar mucho, someter la información que ya tenés del marco de conocimiento que ya tenés a cuestionamientos propios y ajenos, y saber cuándo decir, ok, ya exploré lo suficiente, ok, voy a decidir, voy a moverme, voy a ejecutar. Me puedo equivocar y eso también pasa. Puedo perder y eso también pasa. Voy a tratar de reducir los riesgos lo más que yo pueda. Pero entiendo que siempre va a haber un riesgo de que no salgan bien las cosas y es parte de, en todo, en la vida en general. Sí. Entonces, es manejar ese balance con mucho tacto, con mucha cabeza fría también y con la observación de alguien más que te acompañe y que te diga, bueno, ok, ya probaste por aquí, ya probaste por allá, ya te informaste aquí, es momento de decidir, yo te acompaño, serás vos en tu área, seré yo en la mía. Sí. Y tomar decisiones de alguna manera pues bien informadas, contemplando esta mixtura de lo que está en mi marco de conocimiento y lo que está afuera. Genial. Diego, solo en esta última intervención has mencionado como 4 elementos, pero nos dejamos para la siguiente ocasión, Diego, porque se nos fue el tiempo. Agradecerte como siempre la compañía, siempre puertas abiertas. Si Dios lo permite, con Diego Muñoz, el segundo martes de junio, si el Señor lo permite nuevamente, porque vamos a seguir analizando esa mejor estrategia, pero gestionando de mejor forma nuestros sesgos cognitivos. Diego, muchas bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias, Evans. Gracias a todos por acompañarnos y que estén muy bien. Esperamos vernos en junio entonces. Genial, que estén muy bien.